La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, queridos hermanos, en esta hermosa tarde de domingo 15 de junio. Pido por favor que podamos abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 6. Como ustedes saben, estamos siguiendo la enseñanza de la palabra de Dios de manera expositiva y estamos en el versículo 4 del capítulo 6. Hoy el tema es el número 38 en esta serie, Efesios, bendición en Cristo. Y el tema es la crianza de nuestros hijos, la parte número 4, la cuarta parte de este versículo 4 que hoy vamos a desarrollar. Y hoy entonces vamos a mirar la enseñanza. Ya hemos visto entonces en domingos anteriores acerca del entrenamiento, que es criar a nuestros hijos, acerca de la disciplina, que es la manera de corregir a nuestros hijos. Y hoy entonces, vamos a ver acerca de la amonestación en el Señor, o la amonestación del Señor. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, Señor, a ti damos la gloria y la honra en esta tarde. Bienvenido seas, Padre, a esta reunión. Y Señor, entregamos en tus manos esta enseñanza. Y pedimos, Señor, la ayuda de tu Santo Espíritu en la vida de cada uno de nosotros para entender, Señor, tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz y siempre hará aquello para lo cual es enviada. Señor, prepara nuestros corazones, nuestra mente, abre nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. ¿De quién estoy hablando? De nuestros hijos. Yo como padre, vos como papá, Señor, yo quiero ser como tú. Enséñame, Señor, porque yo quiero ser como tú, Padre Celestial. Porque Él, mis hijos, quieren ser como yo. Y dice Efesios, hermanos, para recordar el versículo 4, vamos a leer desde el 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, aquí habla a los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, entrenadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces la frase que hoy vamos a desarrollar del versículo 4 es la última, amonestación del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de cada uno de ustedes, vamos entonces a iniciar. Primeramente, hermanos, la palabra amonestación es la palabra griega nopsesia, y significa sencillamente, esta palabra amonestación o amonestar, llamar la atención. ¿Cuántas veces has llamado la atención a tus hijos? Eso quiere decir cuántas veces has amonestado a tus hijos, ¿verdad? Significa también esta palabra reprensión suave o advertencia. Esto es amonestación.
reprensión suave o advertencia. Significa también encargar algo a alguien por medio de la enseñanza. ¿Ok, hermanos? El propósito entonces de enseñar a nuestros hijos, porque Dios nos da como padres el mandamiento de criar a nuestros hijos. Dijimos criar es entrenarlos en el camino para que cuando sean adultos, verá, no se aparten de ese camino. Dios nos dio a nosotros también, verá, como padres, la responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos. Disciplinar, vimos la semana pasada, que es corregir a nuestros hijos. Primeramente, entonces, a través de la corrección verbal, que es la reprensión, a través del castigo, propiamente dicho, ¿verdad? Que es el retirarle privilegios, ¿verdad? Que tienen. Y en tercer lugar, recién, aplicar lo que la Biblia llama el azote, de Hebreos capítulo 12, que hemos visto la semana pasada. Entonces, el propósito de enseñar a nuestros hijos es impartirles sabiduría, entendimiento y conocimiento. Amén, hermanos. Dios me ha dado a mí como papá de los hijos que Dios nos dio, y te ha dado a ti la responsabilidad como papá, entonces, de enseñar a tus hijos. Y enseñarles, hermanos, es impartirles sabiduría, impartirles entendimiento y conocimiento. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 2, verso 6. Dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Este es el propósito, hermanos, por el cual Dios quiere que yo y vos como padres enseñemos a nuestros hijos. Porque Jehová es el que da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Una persona, ya sea de cualquier edad, que tiene sabiduría y entendimiento, que es lo que Dios quiere que el hijo reciba por medio de la enseñanza, esa persona que tiene sabiduría y entendimiento tendrá gozo, tendrá protección y tendrá prosperidad. Qué lindo es, hermanos, ¿verdad? Impartes a tus hijos la enseñanza a la manera de Dios, y tus hijos serán sabios, tendrán sabiduría, tendrán entendimiento y tendrán conocimiento. Y como añadidura, ellos tendrán gozo, tendrán protección y prosperidad. Como padres, ¿qué mejores resultados que estos deseamos para nuestros hijos? ¿Verdad que sí? Gozo, protección y prosperidad. ¿Quién es el padre que no quiere estos atributos, verdad, para sus hijos? Todos, yo creo, ¿verdad? El Salmo 111:10, si por favor me acompañan y son tan amables. Es una frase de nuestro devocional en estos días. El Salmo 111:10 dice, hermanos: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Amén, hermanos. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y estamos hablando de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Nuestros hijos, hablando de enseñanza,
aprenden cosas elementales en la vida a medida que ellos van creciendo. Como ejemplo sería, ¿verdad?, el atarse los cordones. Son cosas elementales, ¿verdad? Los hijos aprenden a atarse los cordones. Y también a mirar a ambos lados antes de cruzar la calle. ¿Sí o no, hermanos? Qué importante es que tanto niños como adultos, antes de cruzar una calle, cualquiera que sea, mires a la izquierda y a la derecha. Si no viene nadie, entonces cruzas. Proverbios capítulo 1, verso 8, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Recuerden, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Quiero hacer una relación o una comparación en este momento. Papá, dice acá, ¿verdad? Hijo mío, oye la instrucción de tu padre. Por un lado entonces está papá y por otro lado está mamá. Oye la dirección de tu madre. Entonces, papá, la figura de papá viene un poquitito a representar el departamento de migraciones. ¿Ustedes saben lo que es la función del departamento de migraciones? ¿Alguien sabe? ¿Para qué está establecido en un país, en un gobierno, el departamento de migraciones? Para registrar la entrada y salida de los habitantes y de los que no sean habitantes también de los refugiados. Muy bien. En un sentido, es la dirección de migraciones, es la que autoriza los permisos, ya sea para salir de un país o para entrar a un país. Si tú vas a viajar a cualquier parte, ¿verdad?, y vas al aeropuerto, tienes que pasar por el departamento de migraciones. Ellos son los que te autorizan, ¿verdad?, el permiso para salir o, ¿verdad?, si estás viniendo para entrar. Entonces, el departamento de migraciones se encarga de los permisos y papá es el encargado de dar los permisos. Ah, mamá, quiero irme a tal parte. Ok, mi amor, decile a tu papá. Generalmente los hijos van a mamá, ¿verdad?, para pedir permiso, porque saben bien que papá seguramente se va a oponer, ¿verdad? Ahora, entonces, mamá, ¿qué figura tiene? Mamá tiene la figura de la Dirección General de Aduanas. ¿Qué hace la Dirección General de Aduanas en una frontera? Estoy hablando de una frontera. ¿Qué hace? Muy bien, revisa todo lo que entra y lo que sale. Registra, dijiste, ¿verdad? Muy bien, también. ¿Qué más hace la Dirección General de Aduanas? Tus maletas ahí cuando vas a viajar o estás llegando, chequea, ¿verdad? Controla. Pues mamá hace esa función. Pregunto, ¿cuándo han visto a un papá revisando las mochilas del niño? ¿Cuándo? Yo estoy seguro, porque mi esposa aquí está presente, ella mientras que nuestros hijos estaban con nosotros, ¿verdad?, ejerció demasiado bien esta función de aduanas, ¿verdad?, de chequear las mochilas, los bolsillos, ¿verdad?, los celulares, todo ella chequeaba, ¿verdad? Ahora, imagínense ustedes, verá, que la Dirección General de Migraciones no cumpla su función. No cumpla su función. Y la Dirección General de Aduanas, verá, estoy hablando de las entidades gubernamentales, no cumplieran su función. ¿Qué pasaría? Imagínense, díganme un poco. Entrarían gentes que no deberían entrar al país, saldrían personas que no deberían salir del país, ¿verdad? Porque no hay un control. Pues así es en el hogar, hermanos, cuando papá no ejerce su función que Dios le ha dado, el de los permisos.
¿Y qué pasa en la dirección de aduanas si ésta no ejerce la función que le corresponde? Entra todas las clases de mercadería, sale todas las clases de mercadería, todo, no hay un control. Un desastre sería. Pues imagínate si mamá no cumpliera esta función de chequear, de revisar y de controlar a cada uno de sus hijos. María hasta ahora me chequea a mí. Cuando se acerca, me huele, ¿verdad? No, estoy diciendo nada. A veces mi camisa mira si por acá no hay alguno. Estoy diciendo. No, no es cierto. Los papás hemos de ser, queridos hermanos, los principales maestros de nuestros hijos. Porque estamos hablando hoy de la enseñanza. Ahora, maestros en qué debemos ser nosotros, los papás, para nuestros hijos. En primer lugar, hermanos, vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a encontrar aquí, verá, que la primera función como maestro o en qué debemos ser maestros para con nuestros hijos es de enseñarles la palabra de Dios, queridos hermanos. Amén. Entonces, dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15, y que desde la ancianidad, dice ahí, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Muy bien, miren un poco, Desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, es muy importante que como maestro en tu hogar de tus hijos, vos como papá, le enseñes la palabra de Dios. Luego dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué esto? A fin de que el hombre de Dios, aquel niño que ha sido enseñado con la palabra de Dios y crece, verá entonces, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué hay hijos por allí que no están preparados para nada, hermanos? Sencillamente el principio de la palabra de Dios se cumple en ellos. Pregunto yo a la congregación, ¿pueden ustedes recordar en este momento y mencionar versículos bíblicos que sus padres le enseñaron mientras eran pequeños? Pregunto. ¿Ok? Que siempre papá oraba antes de que nosotros salgamos. Era, tú vas mi pastor, nada me faltará. Ok. Suaves campos para descansar. Cuidará mi alma, cuidará mientras... Salmo 23. Y saliendo, papá. Ok, muy bien. Amén, ahí está. Entonces, Patricia, ese es un versículo que el Señor, que Dios ha permitido que tu padre te enseñara desde tu niñez. Ok. Hermano Duré.
Amén. ¿Quiénes otros recuerdan versículos bíblicos que sus padres le enseñaron mientras eran pequeños y estaban creciendo? ¿Solamente 2? ¿Y el resto? ¿Qué versículo, Marta, te enseñaron? Ok, muy bien. Amén. ¿Y el resto? ¿Qué versículos bíblicos te enseñaron? ¿Te enseñó tu papá cuando estabas creciendo, cuando estabas en casa? Realmente, hermanos, pocas veces de todos los que estamos aquí, 2 personas mencionan. Quizás hay más, ¿verdad? Pero pocas veces yo mismo encuentro adultos llenos de la palabra de Dios que sus padres implantaron en sus vidas mientras ellos estaban creciendo en sus hogares. Sin embargo, quiero preguntarles también a ustedes, ¿verdad? Y sé que ustedes, como muchos adultos, pueden decir de memoria docenas y docenas de refranes o dichos populares. Y yo voy a mencionar algunos y ustedes van a seguir, ¿ok? Dime con quién andas. Al que madruga. A caballo regalado. Otro, a ver. Digan otros refranes populares que por ahí saben ustedes de memoria. Muy bien, otro refrán. A ver, digan. Muy bien, otro. Muy bien. Otro. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Otros? ¿Cuántos versículos bíblicos dijimos contra refranes populares, hermanos? ¿Se dan cuenta? Hemos aprendido mucho más, ¿verdad? Refranes o dichos populares que la palabra de Dios. Ahora, la pregunta para cada uno de ustedes en esta tarde es: ¿qué es lo que tus hijos dirán de memoria cuando ellos sean adultos? ¿Serán refranes populares los que estarán enraizados en sus corazones? ¿O será la palabra de Dios, hermanos, lo que tus hijos dirán de memoria el día de mañana? ¿De quién depende eso? De papá. De los papás depende. Que sus hijos, cuando sean adultos, entonces hablen y recuerden siempre la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 6. Dice el versículo 6. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde estarán estas palabras que hoy Dios te habla? Sobre tu corazón, no allí en el cajón del escritorio. Y las repetirás. ¿A quién? A tus hijos. Estas palabras que yo te mando hoy, dice Dios, a ti, varón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Amén, padres. Hablarle a nuestros hijos, enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios en todo momento. Cuando nosotros como padres amamos la palabra de Dios, vamos a querer compartirla con nuestros hijos
en todos los momentos de la vida, hermanos. Si no amamos la palabra de Dios, si yo no amo la palabra de Dios, yo no voy a compartir con mis hijos ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado. Y el domingo el pastor es lo que va a compartir con ellos, o su maestra de escuela dominical. Pero hermanos, eso está mal. Por donde andes, al acostarte, al levantarte, verá, esto vas a repetirle a tus hijos la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ir a Tito, capítulo 2, verso 12. ¿Qué vas a enseñarle a tus hijos por medio de la palabra de Dios? Ahí está en el versículo 12, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Enséñale a tus hijos por medio de la palabra de Dios todos los días, queridos hermanos, que renuncien a la impiedad, en este caso sería al pecado, ¿verdad? Y a los deseos mundanos, y vivan en esta vida, en esta tierra, sobria, justa y piadosamente. Amén, hermanos. Proverbios capítulo 6. Versículos 20 al 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. ¿Quién es el que tiene que enseñarle a sus hijos? Papá, ¿verdad? ¿Qué tiene que enseñarle? La palabra de Dios, a guardar la palabra de Dios. Muy bien, entonces, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes. Miren un poco, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. ¿Cuántos hay aquí que sus hijos en las noches tienen pesadillas y se sobresaltan, de repente se asustan por algo, ¿verdad? ¿Cuántos hijos hay en estas condiciones? Te guiarán, dice, cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. ¿Quién es el que hablará con tus hijos cuando despierte? La palabra de Dios, hermanos. Porque el mandamiento... Acá mandamiento es la palabra, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Amén, hermanos. Capítulo 10, verso 1. Dijimos hace rato que el propósito de la enseñanza es impartir sabiduría, entendimiento y conocimiento a nuestros hijos. Y dice acá en el Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre. ¿Lo ven? ¿Encuentran ustedes? El hijo sabio alegra al padre, pero el necio, ¿qué produce? Tristeza en su madre. Y el verso 17 dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión o la palabra de Dios, acá es el significado de reprensión, ¿verdad? ¿Qué dice ahí el resultado? Yerra o yav. ¿Entienden? Eso significa.
camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la palabra de Dios yerra, se equivoca y se va al infierno. Hay un refrán, recién les dije, ¿verdad? Refranes populares, ¿verdad? Hay un refrán que dice: mar tranquilo forma mal marinero. ¿Quién alguna vez estuvo en alta mar? Capitán, usted, ¿verdad? También vos, hermano. Cuando el mar está tranquilo, cuando no hay viento, ¿verdad? Los marineros que van para entrenarse son mal formados. Pero cuando hay tormentas, ¿verdad? Cuando hay vientos, entonces allí los marineros son entrenados realmente. Muchos padres dicen haber perdido a sus hijos en las calles, con las yuntas, con las personas que se juntan. Muchos padres dicen que perdieron a sus hijos en las calles, pero no, hermanos, los perdieron en sus casas. ¿Entienden, hermanos? Al no darles el entrenamiento, la disciplina y la enseñanza que Dios estableció para cada uno. Segundo, enséñales a decir la verdad y no la mentira. Primero dijimos entonces, enséñale la palabra de Dios. Segundo, enséñales a tus hijos, varón, a decir la verdad y no la mentira. Efesios 4:25. Dice así el verso 25: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Amén, hermanos. Enséñales entonces a tus hijos a decir o a hablar la verdad, no media verdad. ¿Ok? ¿Saben la diferencia que hay, hermanos, en decir la verdad y decir media verdad? Al decir media verdad, no has dicho la verdad, has dicho una mentira. Entonces, desechando, dice aquí el verso, la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué estás hablando en casa? Marido, con tu esposa. O mamá, vos que estás hablando en tu casa con tu esposo. ¿Qué estás hablando con tus hijos? ¿Son verdades o son mentiras? Una de las características del Hijo de Dios es hablar siempre la verdad, queridos hermanos. Por otro lado, la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Así de sencillo, ¿eh? Entonces, enséñale a tus hijos como segunda gran verdad a decir la verdad y no la mentira. Tercero, enséñales a confiar en Dios. Salmos 23. Allí que yo sé que es el favorito de muchos hermanos decir de memoria este salmo. Enséñale a tus hijos entonces a confiar en Dios. Salmo 23, 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me falta. Amén, hermanos. Esto es confianza. Confiar significa depender en Dios, depender en Él. Todo lo que tu hijo necesitará, Dios lo proveerá. Amén.
Confiar en Dios, queridos hermanos, habla de seguridad, de que nada va a faltar porque Dios conoce nuestra necesidad. Enséñale a tus hijos a confiar en Dios. Amén. Cuarto, enséñales a no contaminarse con el mundo. Daniel 1:8. Esto ya lo hemos visto anteriormente también, pero quiero mencionar nomás otra vez. Daniel 1:8. Libro de Daniel 1:8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Cuán importante es, queridos hermanos, que nosotros enseñemos a nuestros hijos a no contaminarse con el mundo. Es importante que ellos decidan desde su tierna edad a no contaminarse con el mundo. ¿Saben lo que es contaminarse con el mundo? Dejarse llevar por las corrientes de este mundo. Eso es contaminarse. Un agua contaminada, ¿cómo es? Turbia, sucia, está mezclado con cosas, ¿verdad? Entonces, enséñale a tus hijos a no contaminarse con las cosas del mundo. Enséñale a apartarse de las cosas que este mundo le ofrece. Enséñale a que pueda huir de lo que el mundo le ofrece. Pues el mundo querrá conquistar su corazón, y si esto ocurre, ya luego será tarde, verá, y será más difícil alejarlos de él. Entonces, desde tierna edad, enséñale a no contaminarse con el mundo. Quinto, enséñales quiénes son ellos en Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 20. ¿Conocen de memoria este versículo? Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, enséñale a tus hijos quiénes son ellos en Cristo. Quiénes somos es mucho más importante de lo que hacemos. ¿Cuántas personas hay por ahí que hacen cosas, verdad? Pero están lejos de Dios. Confirmar entonces a tus hijos quiénes son en el Señor les ayudará a enfocarse en el plan que Dios tiene para sus vidas. Ahora, buena pregunta. ¿Sabes tú quién eres tú en Cristo para poder enseñarle a tus hijos quiénes son ellos en Cristo? Pues para recordarles, hermanos, y para refrescar la memoria nada más. Al enseñarle a tus hijos quiénes son ellos en Cristo, enséñales que ellos son elegidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Amén. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Segundo, enséñales que ellos en Cristo son perdonados. Y también tú has sido perdonado en Cristo. Dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre. Esto es en Cristo, hermanos. El perdón de pecados. Y también otro atributo muy importante de quién somos y quién son nuestros hijos en Cristo.
ellos son también hijos de Dios. Dice Primera de Juan capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice el apóstol Juan, ahora somos de Dios, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué importante es, hermanos, que tus hijos sepan que ellos son hijos de Dios. Dice también la Biblia que somos y que tus hijos son sal de la tierra. Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Sí o no, hermanos? En Mateo 5:13. Y en Mateo 5:14 dice, luz del mundo. Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Y en Apocalipsis 1:6 dice que somos sacerdotes. Y nos hizo, Apocalipsis 1:6, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esto es Cristo. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y hermanos, así como dijimos en Gálatas 2:20, lo más importante que tus hijos tienen que saber, que ellos están crucificados juntamente con Cristo. Amén, hermanos. Así como decía ahí, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo. Así también enséñale a tus hijos que Él está con Cristo crucificado y que ya no vive Él, sino Cristo vive en Él. Saber estas verdades, queridos hermanos, les ayudará a cada uno de tus hijos a vencer la tentación. ¿Sabían ustedes? El diablo es el tentador. El diablo lo único que hace es viene junto a ti y vendrá junto a tus hijos y los va a tentar. Así como hizo con Adán y Eva, ¿verdad? Y tus hijos decidirán si hacen o no hacen esa tentación que el diablo les trae. Entonces, es necesario que tus hijos aprendan a vencer la tentación, pero eso solamente lo lograrán cuando ellos sepan quiénes son en Cristo. Muchos adultos continuamos pecando, hermanos. Viene Satanás y nos tienta con una rica comida, con un objeto allí que nadie está alrededor, ¿verdad? Y puedes tomarlo. Con un buen mozo, de repente, hombre, ¿verdad? Y por qué no decirlo, con una hermosa mujer también. El diablo trae eso y nos presenta. ¿Por qué caen las personas? Porque no saben su posición, quiénes son en Cristo. Porque si sabemos, si saben nuestros hijos quiénes son en Cristo, ellos van a vencer, van a rechazar la tentación. Amén, hermanos. Amén. Saber estas verdades también los fortalecerá interiormente para así crecer y madurar espiritualmente. Estoy hablando de nuestros hijos. Hará que ellos confíen en el poder de Dios ante cualquier circunstancia. Hará que confíen en el amor y en el cuidado providencial de Dios. Saber
quiénes son ellos en Cristo. También los preparará para enfrentar situaciones difíciles que vendrán a sus vidas. Y aquí está el mayor error de muchos padres, que no les enseñamos a nuestros hijos que van a tener problemas y dificultades en la vida. En la escuela, en el colegio, en el trabajo, ¿verdad? ¿Saben qué? Muchos adolescentes y jóvenes consiguen un trabajo, ¿verdad? Y porque no le gusta que se le ordene, dejan, ¿verdad? Hace poco teníamos un sobrino, ¿verdad? Que estaba en el Palacio de Justicia, ahí como, ¿cómo es que él entró? Como ordenanza, ¿verdad? Y sencillamente porque no le iban a dar un sueldo, él se fue 15 días nomás y después se enteró que no le iban a dar un sueldo, porque ahí pues uno va y por meses quizás, ¿verdad? Está ad honorem, ¿verdad? Y sencillamente él dijo, no, yo no me voy a ir más, ahí no voy a ganar plata, ¿verdad? Entonces, tus hijos tienen que saber que va a haber dificultades en la vida y tú tienes que enseñarles. Sexto, enséñales a orar. Lucas capítulo 11. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dice, Señor, enséñanos a orar. Enséñale, mi hermano, a tus hijos a orar. Orar es hablar y escuchar a Dios. Pregunto, ¿qué es orar? Hablar y escuchar a Dios. Dos elementos hay en la oración. Tú como hijo de Dios, como cristiano, oras a Dios tu Padre. Orar significa o es hablar y escucharle a Dios. Amén, hermanos. Nuestros hijos aprenderán a orar al observarnos orar a nosotros, sus padres. Si orar es natural y diario para nosotros como padres, también lo será para nuestros hijos. Amén, hermanos. Orar todos los días, papá y mamá, ¿verdad? Y no solo en casos de emergencia, los entrena para los altibajos de la vida. ¿Conocen de padres que oran solamente cuando tienen problemas? ¿O de cristianos o hermanos que solamente oran cuando hay algún problema? Yo conozco. No les voy a decir sus nombres. Pero hermanos, nuestros hijos necesitan aprender a orar. Y tú como padre eres el responsable de enseñarle a orar. Acá alguien viene a Jesús y le dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué vino a pedirle que le enseñe a orar? Porque nadie sabe, en un sentido, ¿verdad?, cómo orar, hermanos. Séptimo, enséñales a tus hijos a obedecer. Romanos 13. Dice el verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Acá está hablando a la iglesia en Roma, hermano, a los cristianos. Entonces te dice a ti, me dice a mí, y dice a tus hijos también, sométase
Algunas personas, dice acá. Todas. ¿Saben lo que significa todas? Todas, sin excepción de ninguna. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido puestas o establecidas. Nuestros hijos deben ser enseñados a respetar y obedecer la autoridad. Amén, hermanos. Así también vos, como dije una vez, ¿verdad? Si estás yéndote en el auto y ahí está una luz roja, ¿verdad? Y tú te vas apurado, no cruces la luz roja, porque entonces estás desobedeciendo a la autoridad. ¿Y qué le enseñas a tus hijos? A desobedecer. Enséñales a tus hijos a obedecer. Todo hijo debe ser cuidadoso al tratar con las personas y al tratar con Dios. Cuidadoso, respetando y obedeciendo. Amén, hermanos. Mi derecho termina donde comienza el tuyo, y tu derecho termina donde comienza el mío. Respetar para ser respetado. No tener conciencia de esto, tus hijos, significa que ese hijo vivirá una vida rebelde y sin ley alguna, porque no va a tener parámetros, no va a tener límites. Lo que hablábamos la semana pasada en las disciplinas, ¿verdad? No va a tener reglas, y eso es peligroso, hermanos. Ahora escuchen. Enséñenle a sus hijos a obedecer. Aprender a obedecer a papá y a mamá es el primer paso para aprender a obedecer a Dios. Amén, hermanos. No intentes que tus hijos obedezcan a Dios habiendo pasado, o sea, habiendo saltado el tema de respetarte y obedecerte a ti. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, que tus hijos aprendan a obedecerte a ti, papá, es el primer paso para que ellos aprendan a obedecerle a Dios. No te obedecen a ti, tampoco obedecerán a Dios. Estos son principios, hermanos, leyes espirituales fundamentales. Octavo, enséñales a amar. Juan 15. ¿Me están siguiendo, hermanos? Amén. Juan 15, entonces, versículo 12 dice: este es mi mandamiento. Jesús está hablando aquí, ¿verdad? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nuestros hijos aprenden a expresar el amor de Dios hacia los demás por medio de que nosotros amemos a los demás primeramente, hermanos. Y más aún, amarle a aquellos que son difíciles de amar. Pregunto, ¿cuántos de nosotros aquí tenemos a nuestro alrededor personas que son difíciles de amar? Levanta tu mano, no tengas miedo. Tenemos a nuestros alrededores personas que son difíciles de amar. Pero el mandamiento dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo, dice Jesús,
os he amado. Ahora, recuerden una cosa, queridos hermanos, en esta parte. Tus hijos te estarán observando si en realidad haces lo que dices. Tú puedes decir, tienes que amar a tus enemigos, pero tus hijos te están observando a ver si tú haces lo que dices. ¿Por qué, hermanos, ellos estarán observando eso? Porque decir una cosa y hacer otra cosa totalmente diferente enseña al hijo la hipocresía y no el amor. ¿Qué estás tratando de enseñar a tus hijos? ¿El amor o la hipocresía? Entonces, tú mismo obedece el mandamiento. Sí, pastor, es difícil, pero el amor de Cristo que está en ti te capacita para amar aún a aquellos que son tus enemigos. Amén, hermanos. Solo el amor de Cristo en ti, en vos, te va a capacitar. Y así también en tus hijos, el amarle a aquellos que le hacen mal a ellos solamente será mediante el amor de Cristo en ellos. 9. Enséñales a tus hijos a tomar decisiones sabias. Nuestros hijos a lo largo de su vida necesitarán tomar decisiones sabias en su vida. Por eso es necesario, hermanos, guiarles en cómo tomar decisiones correctas. Para ello, para enseñarle a tus hijos a tomar decisiones sabias, es imprescindible tener en cuenta 4 elementales pasos. Allí está mal, es a tomar decisiones sabias. Esto viene más adelante todavía. Entonces, para que puedas enseñarle a tus hijos a tomar decisiones sabias, primero tienes que enseñarle a considerar las opciones. Y esto significa no tomar ninguna decisión sino hasta haber considerado todas las opciones que hay. Todos nuestros hijos necesitarán tomar decisiones en su vida mañana y a lo largo de su vida. Entonces, para tomar decisiones sabias es necesario hacer unos análisis, y la primera de ellas es considerar todas las opciones. Segundo, compararlas con Dios. Esto significa que cada opción que tengan tus hijos tienen que ver ellos quién de ellos se alinea a la palabra de Dios. Amén, hermanos. En tercer lugar, para tomar decisiones sabias es necesario examinar el costo. Esto significa analizar el precio a ser pagado una vez que se haya tomado la decisión. Y normalmente decimos analizar lo pro y lo contra, ¿ok? En esta parte de examinar el costo. Y en cuarto lugar y por último, es necesario escoger lo correcto. Significa que cuando estás seguro qué decisión tomar, lo que es correcto, lo que está alineado a la palabra de Dios, entonces allí lo haces, o sea, tomas la decisión. En su vida, nuestros hijos cada día enfrentarán toma de decisiones, como ser, por ejemplo, a dónde ir y a dónde no ir. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Qué estudiar y qué no estudiar? ¿Qué escuchar y qué no escuchar? ¿Qué ver y qué no ver? ¿Qué leer y qué no leer? ¿Qué comer y qué no comer? Son ejemplos nada más de decisiones que nuestros hijos
tienen que tomar. Y como padres, nosotros no podemos anticipar cada decisión que nuestros hijos harán el día de mañana. Tú ni yo no podemos anticipar esas decisiones que ellos harán el día de mañana. Por eso es importante equiparle a tus hijos para que ellos tomen decisiones correctas, aun cuando tú o ustedes ya no estén con ellos. Amén, hermanos. 10, enséñales a escuchar. Qué importante, ¿eh? Enséñales, hermanos, a tus hijos a escuchar. Una de las virtudes más lindas en una persona es saber escuchar, ¿sí o no? Y es una pena, hermanos, que nuestros hijos no sepan escuchar. Les hablamos una y otra vez y no nos escuchan. ¿Quiénes tienen de esos ejemplos en sus casas? Ahí están tus hijos, ¿verdad? O tus nietos de repente, ¿verdad? Les hablas una y otra vez y no te escuchan, no te entienden, parece, ¿verdad? Están en otra cosa, parece, en otra dimensión, ¿verdad? Yo recuerdo que a nuestro nieto, ¿verdad? Había un tiempo en que nosotros nos íbamos a visitarle desde acá, Ciudad del Este, ¿verdad? Y queríamos hablar con él, queríamos estar con él. Y no se podía, hermanos, porque él estaba en la tablet, ahí jugando con su jueguito electrónico, ¿verdad? Hasta que un día tuvimos que reprenderle a nuestro hijo y a su esposa, ¿verdad? Para decirle que quite eso de la mano de su hijo. Cuidado, hermanos, cuidado, porque muchos de los hijos de muchos cristianos creyentes en las iglesias, sus hijos no saben escuchar. ¿Por qué les digo mucho cuidado, hermanos? Porque si nuestros hijos no nos escuchan a nosotros, si tus hijos no te escuchan a ti, papá, tampoco escucharán a Dios. ¿Me entiendes? Por eso es importante que nuestros hijos aprendan y que le enseñemos a escuchar. Dios puso en cada uno de nosotros una boca, 2 orejas. ¿Por qué creen, hermanos? Es para hablar menos y escuchar más. Imagínense si cada ser humano hubiera tenido 2 bocas. Difícil es vivir con una persona que tiene una sola boca, ¿verdad? ¿No quieren imaginarse vivir con una persona que tiene 2 bocas? Cada palabra que a veces sale de la boca de nuestro cónyuge o de nuestros hijos, hermano, y tienen una sola boca, ¿verdad? Entonces, al darnos Dios una sola boca y 2 orejas, Él está demostrando así que es más importante escuchar que hablar. Amén, hermanos. 11. Enséñeles a tomar responsabilidades. Nuestros hijos deben ser enseñados a tomar responsabilidades por sus actos y por sus sentimientos. No es, él luego me hizo. ¿Han escuchado esto de la boca de sus hijos? Después de venir de la escuela, del colegio. Él luego me hizo, ¿verdad? No, hermanos. Ellos tienen que aprender a tomar responsabilidades. Y si ellos fueron los causantes de una situación, decir, yo hice.
no él me hizo, ¿verdad? Culpar a otros por su conducta solo crea una mentalidad de víctima. ¿Sí o no, hermanos? Claro que sí. Yo no le hice nada, él luego fue víctima. Una mentalidad de víctima. Y una vez que tu hijo aprendió a ser responsable, a tomar responsabilidades, una vez que él ya estaba creciendo, ¿verdad? Que sea sincero y honesto, enséñale a expresar sus sentimientos y sus pensamientos de forma respetuosa y de manera amable. Yo he conocido y he visto jóvenes que han llegado en la casa de una señorita, una hermana de la iglesia, ¿verdad? A cualquier hora. Antes nosotros teníamos hora y día de visita. Martes, jueves, sábado y domingo, ¿verdad? Y era de repente de 7 a 9 y punto. Hoy día, hermanos, vemos jovencitos avanzar en la casa ajena, ¿verdad? Vestidos inapropiadamente, ¿verdad? Con un short, un pantaloncito, en zapatilla. Antes nosotros no, hermanos. Dios mío. ¿Verdad? Y de manera irrespetuosa invaden el hogar ajeno a cualquier hora, aún no estando papá o mamá en la casa. Y esto no debe ser así. 12, enséñales a resolver problemas. Resolver los problemas significa que nuestros hijos aprenderán a pedir la guía del Espíritu Santo, quien les guiará desde el problema hacia la solución. ¿Quiénes de nosotros no hemos tenido nunca problemas? ¿Alguien? Nunca tuvo un problema. Yo creo que no existe tal persona en el planeta Tierra. ¿Verdad? Todos hemos tenido problemas, tenemos problemas y seguiremos teniendo problemas. Nuestros hijos serán de igual manera. Entonces, enséñales a tus hijos a resolver los problemas mediante la guía del Espíritu Santo, quien los va a guiar desde el problema hacia la solución. Con la ayuda de Dios, cualquier problema se resuelve. ¿Verdad que sí, hermanos? Con la ayuda de Dios. En nuestra forma o nuestra fuerza humana es difícil, pero con la ayuda de Dios, hermanos, ¿verdad? Cualquier problema se resuelve. Por eso, no entrenes a tus hijos, y esto es muy común, a sobrellevar o sobrevivir con los problemas. ¿Quieres que te repita otra vez? No enseñes a tus hijos a sobrellevar o sobrevivir con los problemas. Lastimosamente, muchos de nosotros estamos así. Sobrellevamos y sobrevivimos a pesar de los problemas. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? Sobrellevar hace que los problemas no sean resueltos. Entonces, no hagas que tus hijos crean que los problemas simplemente desaparecerán con el correr del tiempo. No, no es así. Tú y yo también hemos sido engañados. Que el problema que atravesamos en nuestras vidas, déjalo nomás, sobreviví con eso, sobrellevar ese problema. Pero no, hermanos, cuidado, ¿verdad? Porque los problemas no desaparecen con el correr del tiempo. Al contrario, se agravan, se acentúan. Gracias. Hay que enfrentar los problemas.
¿Tienes problemas en tu matrimonio? ¿Tienes problemas en tu hogar? ¿Tienes problemas económicos? ¿Tienes problemas de relacionamiento con tus hijos? ¿Tienes problemas en tu trabajo? ¿En el colegio, en la universidad? ¿Tienes problemas? Sí lo tenemos. Enfrentar los problemas, queridos hermanos, hace que se encuentren las soluciones. Y las soluciones, verá, la habilidad para la solución de problemas no se atrapa, sino se aprende por medio del ejemplo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos. Cualquier problema que sea, enfréntalo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, tus hijos van a observar cómo ustedes, con la ayuda de Dios, resuelven sus problemas. Y también tus hijos van a mirar cómo ustedes no resuelven sus problemas, cómo discuten, cómo se enervan, cómo se airan y cómo, ¿verdad?, hacen cosas que a Dios no le agradan. Enseñarle a un hijo a resolver los problemas ciertamente requiere bastante tiempo. Cada situación necesita ser examinado y explicado, pero a la larga le ahorraremos a ellos, a nuestros hijos, tiempo y dolor, pues aprenderán a tomar las decisiones correctas. Enséñales a tus hijos a resolver problemas. 13, enséñales a distinguir entre lo que es deseo y necesidad. Hermanos, cuán importante es esta enseñanza. Que tus hijos aprendan lo que es el deseo, yo quiero, y lo que es necesidad. Nuestros hijos, queridos hermanos, necesitan ayuda para saber distinguir entre lo que es deseo y lo que es necesidad. El deseo está basado en urgencias inmediatas que no son necesarias para la vida. Ese es el deseo. Urgencias inmediatas que no son necesarias para la vida. Ahora, así como lo hace Dios, nuestro Padre Celestial, nosotros debemos de satisfacer las verdaderas necesidades de nuestros hijos y no los antojos, los caprichos o los deseos que ellos tienen. El entrenamiento y la enseñanza debe enfocarse en la necesidad. ¿Y quieren saber ustedes, hermanos, cuál es nuestra verdadera necesidad que Dios dice que va a proveernos como papá, como padre, y que tú también debes hacerlo para con cada uno de tus hijos? ¿Saben ustedes cuál es la única necesidad que tenemos nosotros, los seres humanos, los cristianos, los hijos de Dios? Y con eso te digo, la única. No importa lo que te hayan dicho por ahí en otra parte, otros pastores, otros ungidos, otros profetas, otros apóstoles. Yo te voy a decir lo que la Biblia dice, la palabra de Dios. Y para ello vamos a irnos a 1 Timoteo 6:8. Vamos a leer desde el 7. 1 Timoteo 6, 7 y 8. Y dice así, hermanos, escuchen muy bien esto, y que cale hondo en nuestros corazones. Porque nada hemos traído a este mundo. Repito,
nada hemos traído a este mundo. Nada. Nadie trajo nada a este mundo. Y sin duda, dice la palabra de Dios, nada podremos sacar de ella, de la vida, acá, de este mundo. Nada podemos sacar. Así que, esto así que significa resumiendo, teniendo que un auto Mercedes-Benz o el auto del último año o la casa más grande, más hermosa, como por ahí te andan diciendo muchos a través de la televisión. Escuchen, dice la Biblia. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y luego añade, porque los que quieren enriquecerse, los que quieren más y más, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden. ¿Saben lo que es hundirse? El Titanic se hundió en el mar, hermanos, y no pudo ser reflotado. Eso es hundirse, irte en el fondo. Entonces, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Anhelar, querer, desear más que el abrigo y el sustento, hermanos, es peligroso y no es bueno para un hijo de Dios. Amén, hermanos. Décimo cuarto, enséñales a manejar el dinero y no el crédito. Otra cosa muy importante también. Proverbios 22:7. De Proverbios. Dice así con respecto, hermanos, al crédito o a la deuda. El rico, ¿de quién se enseñorea? De los pobres. Y el que toma prestado, ¿de quién es siervo? Del que presta. ¿Prestaste dinero de una financiera, de un banco? Él es tu amo. ¿Prestaste dinero de alguien? Esa persona es tu amo. El que toma prestado es siervo del que presta. Si tus hijos se acostumbran, hermanos, a prestar, en otras palabras, al crédito, ellos tendrán problemas. La deuda es una maldición. Ahora, no estoy diciendo la cuenta, ¿entienden? Deuda. Y la definición de deuda es lo siguiente. Tienes una cuenta, cualquiera sea, y la fecha de vencimiento es el 10 de cada mes. No pagas el 10 y esa cuenta, que está bien todavía, ¿verdad? Al no pagar en la fecha de vencimiento, que es el 10, y si ya es el 11, se convirtió en una deuda. ¿Entienden, hermanos? Entonces, la deuda es maldición, hermanos. Y significa ser esclavo de ese amo. La deuda que tengan tus hijos o la deuda que tienes tú de repente, ¿verdad? La deuda que tienes tú o que tengan tus hijos determinará qué tan duro tienen que trabajar para poder pagar esa cuenta, esa deuda. ¿Me explico? En los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Yo tengo, por experiencia les digo, tengo una hermana. Y no les alcanza lo que ganan. Entonces las personas necesitan tener
2 trabajos, hermano. Salen de uno y se van al otro, ¿verdad? Hasta las 10, las 11 de la noche. Y vienen y duermen 4 horas y 5 horas aproximadamente. Y después ya se van otra vez al trabajo. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos está consumido en las deudas, hermano. Todos los ciudadanos norteamericanos están así. Entonces, la deuda que tenga tu hijo o la deuda que tú tengas determinará qué tan duro debes trabajar. Y el enfoque será obtener cada vez más dinero. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué está ahí afanándose buscando qué más puede hacer para conseguir dinero? ¿Por qué? Porque tiene la presión de la deuda, ¿verdad? Enseñemos a nuestros hijos, queridos hermanos, a manejar el dinero para que lo usen según como Dios los dirija. Ahora, el sistema del mundo, ¿verdad? Y como yo les compartía la semana pasada, todos los días me llaman de una financiera X ofreciéndome crédito, hermanos, ¿verdad? Señor, su crédito de tantos millones está acá disponible. Queremos que pase a firmar y a retirar. ¿Qué? Yo no solicité ni... Sí, pero acá nosotros tenemos referencia que usted es un buen pagador. El sistema del mundo dice, hermanos, deber tanto como sea posible y vivir al máximo. Ese es el sistema del mundo. Tienes que deber tanto como puedas y vivir al máximo. Y allí las personas tienen 3, 4, 5 tarjetas de crédito, ¿verdad? Y van durante todo el mes, compran, usan, ¿verdad? Gastan millones y millones en cada tarjeta de crédito. Y al vencimiento de la tarjeta está lo que dice pago mínimo, ¿verdad? Y ahí una compra, se fue de repente a una tienda, al supermercado, hizo una compra por 600,000 guaraníes, por decirlo, ¿verdad? Y en su extracto de tarjeta de crédito dice pago mínimo 103,000 guaraníes. Y nosotros somos engañados. Oh, compré 600 y pico mil y voy a pagar 103,000, ¿verdad? El engaño está en que tú no estás pagando tu deuda. Lo único que estás pagando es el interés, ¿verdad? Entonces, dice el mundo, paga los placeres de hoy durante los próximos 5 años con una tasa reducida de interés. Disfruta de tus vacaciones. ¿Quieren irse a Cancún? Pueden irse, ¿verdad? Le vamos a financiar 5 años de plazo en una tasa de interés ínfima. Y vos haces tu cuenta ahí, 80,000 guaraníes mensuales. Estaba diciéndonos, ¿verdad? Vas a pagar, ¿verdad? Pero hermanos, la trampa es, ¿verdad? En el sistema del mundo, que esa persona, ese hijo tuyo, o tal vez tú mismo, vas a estar parado ante el peligro de pagar los placeres de tu vida por el resto de tu vida. Yo aprendí por mis costillas, hermano, esto que les estoy diciendo. Una tarjeta de crédito de un banco, ¿verdad? Cuando empezaron las tarjetas a salir, ¿verdad? Hace años esto, ¿verdad? Me ofrecieron por 1,000,000 de guaraníes el límite, ¿verdad? Yo fui, compré por 1,000,000 traje, ¿verdad? Yo siempre pagaba el mínimo, a veces ni pagaba. Pasaba 1 mes, 2 meses, ¿verdad? Y me venía siempre, qué raro, esta gente no dice nada, ¿verdad? Yo pagaba el mínimo. Hermano, pasó 10 años de esa compra de 1,000,000 de guaraníes, ¿verdad? Estábamos en Hernandarias cuando eso, ¿verdad? Y cuando el Señor nos habló al respecto de esto, hice un cálculo, sumé toditos mis extractos que tenía guardados. Yo tengo guardado, hermano, todas las cosas, ¿verdad? Hermanos, resulta que hasta ese momento, en 10 años, yo estaba pagando 9,800,000 guaraníes ya al banco por la compra de 1,000,000 que yo hice. Y en mi extracto decía deuda actual 1,722,000. Imagínense, hermanos. 9 millones y algo yo ya le había dado al banco en 10 años
Y en ese momento que mis ojos se abrió, yo seguía debiendo 1.700.000 y yo mi compra era 1.000.000 nomás. Y cuando eso con mi esposa decidimos, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestros ojos, sí, vamos a mordernos los labios y el dinero que tengamos vamos ya a cancelar esa cuenta. Casi 12 millones de guaraníes nos costó el chiste, hermano, de 1.000.000 de guaraníes. Y esa es trampa, ¿verdad? Ante el peligro de pagar los placeres de nuestras vidas por el resto de nuestras vidas. Cuidado con las tarjetas de crédito. Los que trabajan en los bancos. 15. Enséñales que Dios es su fuente de provisión y no ustedes. Miren un poco, Dios es la fuente de todas las cosas y tus hijos deben saber que Dios provee para ellos, para que ustedes, o sea, Dios provee para ustedes, para que ustedes a la vez puedan proveer también para ellos. Ahora, hay dos clases de hijos. Todos los matrimonios tienen solamente dos clases de hijos. Y yo quiero que tú encajes en uno de estos dos clases, ¿verdad? Porque no existe tres clases. Uno de ellos son los consumidores. Los consumidores, los hijos consumidores, creen que ellos son propietarios de todo. Y la otra clase de hijos son mayordomos. Y los hijos que son mayordomos saben, no es que creen, ¿verdad? Sino saben con certeza que todo lo que ellos tienen en realidad le pertenece a Dios. Amén, hermanos. Pregunto, ¿estás criando a tus hijos, especialmente los que tienen todavía pequeños y aquellos que se van a casar o están casados y no tienen todavía hijos, ¿verdad? ¿Estás criando a tus hijos para que sean consumidores o para que sean mayordomos? ¿Para qué vas a criarlos? Ahora ya sabes la verdad. A ver, iglesia, pregunto. Para ser mayordomos. Porque si tus hijos salen consumidores, ellos van a creer que todo lo que hay, lo que existe, le pertenece a ellos. Y tú tienes que dárselos, ¿verdad? Enséñales a ser buenos mayordomos y agradecerle a Dios por todas sus bendiciones, por la provisión, ¿verdad? Por la salud, por las fuerzas, por el trabajo que tiene papá, por el trabajo de mamá, ¿verdad? Por los alimentos, por el zapato, por la ropa. Enséñale a tus hijos, ¿verdad? A agradecerle a Dios, quien provee. Muéstrales también que Dios utiliza al patrón, o sea, al empleador tuyo, al que te emplea, al que te da tu trabajo y te paga un salario. Dios está usando a esa persona, a esa empresa o esa institución. Dios usa a la iglesia, Dios usa a los amigos y Dios usa a tantas otras personas como canales de su bendición para que tú puedas recibir un salario. Amén, hermanos. Enséñale a tus hijos y enséñales que Dios les usará a ellos para hacer bendición a otras personas a través de lo que les ha dado a ellos o lo que les da a ellos con el correr del tiempo. 16. Enséñales a escoger la bendición y no maldición. Deuteronomio 30:19. Ya estamos terminando. Deuteronomio 30:19, hermanos, es un pasaje muy importante. Dice así la palabra de Dios, y te habla a ti, y le habla a tus hijos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. ¿Qué pone Dios delante de nosotros, hermanos? Dos cosas, la vida y la muerte. Os he puesto hoy delante de vosotros la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Y luego dice Dios allí como una recomendación para su hijo. Escoge pues la vida, la bendición, para que vivas tú y
tu descendencia. Amén, hermanos. Las decisiones que irán tomando nuestros hijos determinará si ellos van a caminar en las bendiciones de Dios o no. Ahora, tengan en cuenta que no estar en las bendiciones de Dios, no estar en las bendiciones, no estar en la vida que Dios ofrece, hermanos, es estar en las maldiciones. Si no es este, es este. No hay tres alternativas, ¿verdad? Esto suena fuerte, queridos hermanos, pero Dios pone delante de ti y de tus hijos la vida y la muerte, para que tú escojas. La bendición y la maldición, para que tú escojas en cuál de los dos caminos vas a andar. A temprana edad, tus hijos deben escoger la bendición de adorar a Dios, únicamente a Él. Dice el verso 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, padre, papá y mamá, y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Tus hijos caminarán en la vida, en las bendiciones que Dios ofrece, conforme ellos guardan los mandamientos y le siguen solamente a Él. Si escogen las maldiciones, o sea, la muerte, que acá la Biblia nos pone como para escoger, ¿verdad? Entonces, esto viene por la desobediencia y viene por la adoración a otros dioses. Y ellos sufrirán al igual que tú, si ellos escogen, o si tú escoges el camino de la muerte o de la maldición. 17. Enséñales que Dios tiene propósito para sus vidas, no sueños. ¿Escucharon por ahí alguna vez? Dios tiene sueños para vos. Mentira, hermanos. Dios no tiene sueños para nadie. Dios tiene planes y tiene propósitos. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Entienden esto, hermanos? Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Luego dice, y todo lo que se quiere, todo lo que tú quieres debajo del cielo tiene su hora. Verso 14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Cada hijo nuestro necesita saber que fue creado por Dios para un propósito. Y ustedes como padres deben ayudarlo a descubrir dicho propósito antes que ellos hagan planes para su futuro. Saber que Dios tiene planes para sus vidas les ayudará a que ellos tomen decisiones sabias y sabrán que lo que ellos hagan hoy les afectará mañana. Amén, hermanos. Todo lo que tus hijos hagan hoy o decidan hoy les va a afectar mañana. Conclusión. Queridos padres que estamos aquí en esta noche, tengan el día de hoy un nuevo inicio. Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, versos 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana,
grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Padres, papá y mamá, comiencen a partir de hoy un nuevo inicio. Tal vez a lo largo de estas semanas que hemos venido examinando el versículo 4 de Efesios capítulo 6, tú dijiste e hiciste cosas que ahora sabes no fueron productivas. Dijiste en el entrenamiento, en la disciplina y en la amonestación de tus hijos. O hiciste durante el entrenamiento, la crianza, durante la disciplina o en la enseñanza, hiciste cosas que ahora sabes no son o no fueron productivas, ¿verdad? Y tal vez lograste descubrir a esta altura que no estabas siguiendo el plan de Dios como papá para tus hijos. Entonces necesitamos arrepentirnos. Papá que estás aquí, arrepiéntete. Si no has hecho estas cosas conforme hoy lo hemos analizado. Arrepiéntete, debemos de arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Recuerda, nuestros hijos aprenderán a arrepentirse al imitar nuestro arrepentimiento. Muchos padres dicen, pero mi hijo no se arrepiente. ¿Y cómo se va a arrepentir si no sabe cómo arrepentirse? Para ello tú eres el ejemplo. Recuerda, Dios te puso en su camino para que lo instruyas, ¿verdad? Y hay dos palabras que son muy difíciles de pronunciar por un papá. Palabras que escasamente he escuchado en los labios de un papá a un hijo. Y esas dos palabras son: me equivoqué. Estuve equivocado. ¿Me perdonas? Dos palabras difíciles de pronunciar por un papá a su hijo. Me equivoqué, hijo. Al entrenarte, al disciplinarte y al enseñarte. Ahora, pero alguien puede decir, no, pero yo nunca entrené, nunca discipliné, nunca enseñé a mis hijos estas cosas. Ciertamente, tú no lo hiciste. O sea, lo hiciste de igual manera, pero de la manera equivocada. Tú entrenaste a tus hijos, tú disciplinaste a tus hijos y tú enseñaste a tus hijos por medio de tu ejemplo. Lo hiciste, pero lo hiciste de la manera correcta, no de la manera incorrecta, perdón, no de la manera que Dios nos estableció en su palabra. Pedir perdón a un hijo. ¿Cómo pedir perdón a un hijo? Sí. ¿Me perdonas? Esto, hermanos, le ayudará a ese hijo a mantener fuera de su vida la falta de perdón y creará una confianza e intimidad entre ese padre y ese hijo. Recuerda, el versículo 4 dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y por último, hermanos, debemos entrenar y enseñar a nuestros hijos a confesar, a arrepentirse y pedir perdón. De esta manera le estarás enseñando que verdadero arrepentimiento significa que debe detenerse, parar, stop. Verdadero arrepentimiento significa que debe detenerse y debe dejar de hacer aquello que ha estado haciendo incorrecto. Al pedirle tu perdón a tus hijos por la manera en que tú los criaste, que fue en muchos casos errada, ¿verdad? Entonces le estás diciendo:
hasta aquí, hijo, terminó, yo ya no hago más aquello. Ahora necesito lo que hizo Zaqueo, restituirte, hijo. Gracias. Y al pedirle perdón a tus hijos, le enseñas que perdonar es olvidar y soltar, tanto sus fracasos como errores, así como también los tuyos. ¿Quieren ponerse de pie, por favor, queridos hermanos? Que nuestra oración, papá, a partir de hoy, para con Dios nuestro Padre sea: Padre Celestial, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Escuchen las letras de esta canción. Sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno, lleno de amor. Que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo.
partir de hoy cada uno de ustedes tenga un nuevo comienzo como papá. Bendíganse, hermanos.